Quiero que en este tiempo vamos a pensar, hemos venido estudiando 1 Timoteo 3. Quiero hacer en este estudio, quiero hacer un paréntesis de no ver hoy Timoteo. Vamos a ver un tema aparte y en la próxima continuamos con Timoteo. Quiero, hermanos, que pensemos en el perdón de Dios. Pero quiero que pensemos en el perdón de Dios mirándolo de dos aspectos. Entonces, o mejor dicho, de dos formas, de dos maneras. Ahora, el primer perdón de Dios para el hombre es para la salvación de su alma, ¿sí? El hombre, por causa del pecado, necesita el perdón de Dios. El hombre sin Cristo está separado de Dios. De hecho, la misma Escritura dice que el que no es amigo de Dios se constituye en enemigo de Él. El hombre, por causa del pecado, ¿quiénes todos? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre, por causa del pecado, está separado de Dios. Por esa razón es que el hombre necesita el perdón de Dios para reconciliarse con Él. De lo contrario, nada de lo que el hombre haga, nada de los esfuerzos, nada de sus sacrificios le alcanzarán para acercarse a Él. Y por esa razón es que Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Qué más dice? Nadie va al Padre sino por Jesús, por Él. Entonces, interesante pensar en eso. Ahora, quiero, si los hermanos ahí pueden poner los textos que voy a estar mirando. Miqueas capítulo 7, verso 18 dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces la Escritura dice que Dios echa todos nuestros pecados a lo más profundo del mar, ¿sí? Es lo que dice la Escritura. ¿No podemos poner en mano los textos? No. Listo. Entonces, Dios echa todos nuestros pecados a lo más profundo del mar. Noten ustedes que hace unos años atrás, unos hombres quisieron entrar a la parte más profunda. ¿Y qué pasó con ellos? En lo que ellos iban quedó como una caja de sardinas, quedó así, quedó en nada. La presión del mar comprimió y dejó en nada, tanto a ellos como en lo que iban. Entonces pregunto, ¿quién podrá llegar a lo más profundo del mar para sacar nuestros pecados? La respuesta es nadie, nadie podrá. Entonces, podemos creer en el perdón de Dios cuando nosotros de verdad hemos entregado nuestras vidas a Él en arrepentimiento y fe. Dice en Isaías capítulo 43, versículo 25, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Dice la Biblia entonces que Dios en Cristo perdona nuestros pecados y dice por amor de Él mismo y no me acordaré más de sus pecados. Qué interesante. Dice en el Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado todos aquellos que han recibido el perdón de Dios. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 13, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, podríamos decir que cuando la persona de verdad se arrepiente, entrega su vida a Jesús, nace de nuevo, es sellado con el Espíritu Santo. Dicho de otra manera, es blindado con el Espíritu Santo. Es blindado, es protegido, y esta es la garantía de la salvación de nosotros.
Porque si la garantía de la salvación, aún de los creyentes, fuera nuestro comportamiento, no la podíamos tener, mis hermanos. Porque aún siendo hombres y mujeres redimidos, hemos fallado y vamos a fallar, ¿sí? Que eso lo vamos a mirar ahora. Pero aquí el tema es que el Espíritu Santo es el sello que Dios nos ha puesto, y dice en el 14 que es las arras o la garantía de nuestra herencia. Hermanos, las herencias aquí en la tierra se quedan aquí por grandes que sean. La herencia que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, y esa herencia está ¿qué? Reservada ¿en dónde? En los cielos para nosotros. Podríamos decir que esa herencia que nosotros tenemos está guardada en la caja fuerte del cielo, ¿sí? ¿Hay seguridad? Por supuesto que hay seguridad. Entonces, en la caja fuerte del cielo, mi salvación, mi herencia está guardada. Y por esa razón es que es la garantía. El Espíritu Santo es mi garantía hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando la iglesia, cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, ya nosotros no vamos a tener el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque este cuerpo va a ser transformado. Ya la garantía no la tenemos que tener porque ya estoy con mi Señor, ¿sí? Ya nosotros vamos a tener cuerpos glorificados. Ya el pecado no va a estar en nosotros, porque esta carne es débil, ya esto no va a estar. Entonces, mis queridos hermanos, qué bendición, qué garantía que nosotros tenemos al saber que el perdón que tenemos en Cristo Jesús es un hecho real. A nosotros, nuestros gobernantes nos prometen de todo. Y nos prometen, y tenemos que seguir escuchando las promesas. Pero con Dios no es así. Dios promete y Él cumple. Entonces, la seguridad de la salvación no depende de lo seguro que usted pueda sentirse. Ojo con esto, la seguridad de la salvación no depende de lo seguro que usted pueda sentirse. La seguridad de la salvación está en Jesús. ¿Comprenden? Porque sus emociones, mis emociones, ¿no le ha pasado que usted se levanta casi con las alas aquí, como un ángel? Y de repente por la tarde las alas se le cayeron y están allá abajo. Entonces, la seguridad de la salvación de nosotros no está en nosotros, ni es porque yo me siento salvo. No, la seguridad de la salvación está en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y una vez Él nos ha salvado, nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, y de ahí en adelante lo que me queda a mí es alabarle y glorificarle a Él. Alguien me dijo una vez a mí: Olmedo, entonces yo entrego mi vida a Jesús y en 3 meses yo me aparto y ya soy salvo. Y yo le dije: mi hijo, no entendiste lo que le estoy diciendo. No has entendido. Porque si alguien dice que entregó su vida a Jesús, el deseo grande en su corazón es seguir alabando y glorificando al que le ha salvado. No puede ser que alguien reciba a Jesús y dice: yo voy a estar con Jesús 1 año, como el tipo que va a la notaría y se casa y dice: dependiendo lo bonita que siga mi mujer hasta ese tiempo. El tipo no la ama. El tipo no mira sino lo que está delante de sus ojos. Pero si el tipo de verdad la ama, no importa cómo se pone, en fin, él va a estar con ella. ¿Ves? Entonces, la seguridad de la salvación está en la obra redentora de Cristo Jesús. Todos los salvos son sellados con el Espíritu Santo, como lo decíamos ahora. Ahora, la Biblia enseña que es posible creer en vano. Entonces, es interesante esto. La seguridad de la salvación no depende de nosotros. La seguridad de la salvación depende de la obra de Cristo y lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Entonces yo me explico. Si usted entregó su vida a Jesús y usted un día no se siente salvo, es posible. Es posible que usted un día cometió un pecado y usted dice: ¿sí será que yo soy salvo? O sea, porque es que yo, ¿por qué? Claro, ¿por qué? Porque si el Espíritu Santo mora en usted, usted ya se siente mal por el pecado que ha cometido. ¿Y qué está pasando? Usted vuelve a la Escritura. Entonces, la Escritura dice, por decir algo en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces, ya mis emociones se quitan y yo vuelvo a Jesús
y yo miro, dice, yo he creído. Sí, yo he creído. ¿Cuándo creíste? Pues yo ya recuerdo que en tal día, yo allá sentado, parado, no sé dónde estaba, ese día yo entregué mi vida a Jesús. Por eso es tan importante que nosotros recordemos el momento cuando entregamos nuestras vidas a Jesús, ¿sí? Fechas, algunos la tenemos, otros no, pero por eso es tan importante. Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento se usaba mucho, los hombres de Dios usaban mucho, por lo menos Abraham cuando va a sacrificar a Isaac, entonces cuando él levanta su cuchillo y va a matar a Isaac, entonces Dios pone el cordero y entonces Abraham dijo, Dios proveerá. Entonces aquí este evento para él fue tan importante. Seguramente él se fue de este lugar y estando por allá, no sé en dónde, él se acordó, Dios proveerá. Y él vuelve y recuerda este momento especial acá, cuando Dios dio la provisión. Nosotros necesitamos recordar el momento cuando nosotros nacimos de nuevo. Y cuando usted recuerda eso, usted dice, Señor, es verdad, yo ese día entregué mi vida y tu palabra me lo está ratificando. Ahora, si usted hoy no recuerda, no sabe que ha entregado su vida a Jesús, usted sin Cristo está condenado eternamente. Usted sin Cristo está separado eternamente. La salvación no está por asistir a una congregación, la salvación no está por cargar la Biblia, la salvación no está por usted dejar de hacer, la salvación está en su fe en Jesús, cuando usted cree en Él para ser salvo. Y dicho lo que estoy comentándoles, estoy ratificando, lo dice en 1 Corintios 15:2, por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Qué más dice? 1 Corintios, mi hermanos, ¿estás ahí o no? Sino que creísteis en vano. Entonces, según la Biblia, dice que es posible que alguien cree en vano. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Entonces es que Dios está ocupado haciendo otra cosa y alguien entregó la vida a Jesús y Dios no estuvo pendiente. No, de eso no se trata. Se trata que si no es la obra del Espíritu Santo obrando en la salvación del alma de la persona, hermanos, no hay salvación. Eso es lo que estamos hablando. A veces nosotros queremos ayudar a la gente, le predicamos el Evangelio y le decimos, vea, repita conmigo esta oración. Pues sí, es posible que hay gente que pueda conocer a Jesús, no estoy diciendo que no, pero no es la regla de Dios. Entonces, debe ser el Espíritu Santo que convence al hombre de pecado. Y cuando usted predica el Evangelio, si usted es salvo, hermano, haga el mandado, dígale, Dios te manda a decir esto y váyase, déjelo con Cristo, déjelo que el Espíritu Santo sea el que le pueda convencer de pecado. Porque a veces nosotros queremos convencer a la gente, y siempre lo he dicho, hermano, nosotros no convencemos a un gato con 1 kilo de carne. De verdad que no. Es Cristo quien salva, es Cristo quien hace la obra. Entonces, es posible creer en vano. Se puede tener un sobrenombre de que se vive y estar muertos también. Dice ahí en Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Mire lo que dice, yo conozco tus obras. Pero mire lo que dice, que tienes nombre de que vives y estás ¿cómo? Oiga, tenaz eso. Tenaz que usted o cualquier persona ande con una vestidura de cristiano, ¿sí? Ande con una vestidura de cristiano y al final Dios le diga, mijito, mijita, dice acá, estás muerto. Entonces, ¿perdió la salvación? De ninguna manera. Si alguien cree que perdió la salvación es porque nunca la tuvo. Porque cualquiera que tiene la salvación jamás de los jamás se la perderá, por lo que ya dijimos ahora. ¿Por qué dijimos ahora? Porque si el Espíritu Santo está en usted, dice, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay ¿qué? Libertad. Es lo que dice la Biblia. También entonces, a pesar de que muchas personas le llaman Señor, Señor, no son conocidos por Él. Dice ahí en Mateo, capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Mire lo que dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, y me llama la atención eso, muchos, no pocos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Note lo que ellos dicen, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Yo les pregunto, cuando vemos personas que profetizan, que echan demonios,
que hacen milagros, para nosotros son personas sinónimo de creyentes y creyentes de respeto, un rango espiritual muy alto. Pues dice la Biblia, note que aquí no dice los que predicaron el Evangelio, porque fruto de un cristiano debe ser otro cristiano. El que nace de nuevo tiene ganas de predicar el Evangelio. No importa si lo hace bien, mal, pero quiere hablar de Jesús. Pero estas personas, dice él, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que el tema aquí no es por yo hablar, no. El tema no es por yo moverme como el gran religioso. Recuerdan a Nicodemo, hermanos, ¿sí? Nicodemo, un principal entre los judíos, un maestro de Israel. Y Jesús le dice, hey, tú necesitas nacer de nuevo. Entonces, qué interesante que nosotros podamos entender, que podamos tener claro que el primer perdón de Dios es para salvación, pero tiene que estar involucrado la obra del Espíritu Santo allí. La pregunta es, ¿cuándo nació usted de nuevo? ¿Usted recuerda de verdad el momento que entregó su vida a Jesús? Ayer hablábamos por la noche con una pareja, mi esposa y yo, y después de hablar ella me dijo, entonces, ¿cuándo me tengo que bautizar? Cuando me bautice soy... Y yo le dije, no. O sea, el bautismo es para el creyente, la consecuencia de, pero el bautismo no te salva, ¿no? Entonces a veces pensamos que me meten es que qué fácil sería traer 100 personas que hagan fila acá, las bautizamos, 2 horas, y luego decimos 100 personas conocieron a Jesús. ¿Comprenden? No, esa no es la idea. Sería el hombre que se metió y se mojó y mojó a 100 más. No, aquí el tema, hermanos, es el arrepentimiento. Soy un miserable pecador y necesito el perdón de Dios. Ahora, el segundo perdón que quiero que miremos, el segundo perdón es para sus hijos, para nosotros, los redimidos, ya los salvados. Pero entonces podríamos decir, ¿por qué los hijos de Dios necesitan nuevamente el perdón? ¿Cómo así? Si ya soy perdonado, ¿por qué necesito? Pues hermano, sencillo. El hombre que ha nacido de nuevo sigue teniendo una naturaleza pecaminosa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La Biblia enseña eso. Pero ha recibido una naturaleza divina cuando nació de nuevo. Entonces hemos dicho varias veces, el hombre que ha nacido de nuevo muere una vez y nace 2 veces. El hombre que parte de este mundo sin Cristo nace una vez y muere 2 veces. ¿Cómo así? Pues claro, el creyente, si usted es de Cristo, usted nació del vientre de su madre y nació en Cristo Jesús. 2 nacimientos. Y muere una cuando este cuerpo deje de existir, si el Señor no viene. Entonces, una sola muerte, 2 nacimientos. El que parte de este mundo sin Cristo nació del vientre de su madre, va a morir cuando este cuerpo deje de existir. Y la Biblia dice en Apocalipsis de la muerte segunda, cuando van a ser echados al lago de fuego por una eternidad. 2 muertes, 1 nacimiento. 2 nacimientos, 1 muerte. ¿En cuál estás? ¿En cuál estás? Ahora, mire lo que dice 1 Corintios 12:2. 1 Corintios, quiero que lo pongas, hermano, por favor. 1 Corintios 2:12. Dice, y nosotros, y le digo, hermano, si usted tiene su Biblia y si tiene un lapicito, póngalo, porque es que mire lo que dice. Y nosotros no, ese no debería estar un no grandísimo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Quiénes somos nosotros, mis hermanos? Los que hemos nacido de nuevo. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Recuerden que hablamos ahora en Efesios que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Entonces el espíritu del mundo ya no está en nosotros, porque dice la Biblia, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora es cuando, ya, ahora operan los hijos de desobediencia. Satanás opera en todos aquellos que no tienen a Jesús, pero nosotros los que somos de Cristo, sino el espíritu que proviene de Dios.
Entonces, mi hermano, usted y yo, si ha nacido de nuevo, usted tiene el Espíritu que viene de Dios. Estamos hablando del Espíritu Santo. Pero mire lo que sigue diciendo. Y ese, si usted quiere, márquelo aún más. ¿Por qué tenemos el Espíritu de Dios? Hermanos, ¿para qué? La razón que el Espíritu Santo mora en ustedes, para que sepamos lo que Dios nos ha ¿qué? ¿Usted sabe qué le ha concedido Dios a usted? ¿Usted sabe qué le ha concedido Dios a usted? ¿Usted sabe qué tiene usted en Cristo? Hermanos, a veces mi vida es como si yo no me enterara de qué tengo. Vivo medio mareado y no sé, pero pareciera ser que no tengo. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice en el versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14. Pero el hombre natural, el que no conoce a Jesús, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso el que no conoce a Jesús no puede entender las cosas que son de Dios. Ahora, dice en Gálatas 5:16, dice, digo pues, hablando a los hijos de Dios, a los que hemos sido redimidos, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice, ¿por qué? 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que saber lo que Dios nos ha concedido según lo que leíamos en Corintios. Aquí lo que estamos mirando en Gálatas, hay dos naturalezas y estas se oponen entre sí. Cuando nosotros estamos dándole lugar a las cosas espirituales, a las cosas de Dios, obviamente, aunque la carne está, hermanos, la carne está humillada, la carne está. Y sí es verdad que a veces vemos que ella quiere como levantarse un poquitico, pero usted le mete la mano y la esconde, la saca porque usted está en las cosas espirituales. Pero cuando nosotros nos desenfocamos, hermanos, de las cosas de Dios, entonces, hermanos, sale la carne y comienza a cogernos. Y nosotros ya comenzamos a perder las cosas de Dios. No queremos orar, no queremos congregarnos, no queremos estar con los que de corazón limpio invocan al Señor, etcétera, etcétera. Queremos dejar de hacer las cosas que Dios nos dice que hagamos, hermanos, y comenzamos a menguar. Entonces, dice ahí en Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? Una pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Contesto, hablando a creyentes. Dice el 2, en ninguna manera. No, Señor. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, hay una pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, no puede ser que si los creyentes hemos sido redimidos, salvos por la gracia de Dios, la pregunta de Pablo es, ¿cómo viviremos aún en él? Hermano, una cosa es que usted o yo, por alguna razón, pequemos. La idea es que no, pero puede pasar y ahora lo vamos a mirar. Pero el tema es una cosa es que un cristiano peque y otra cosa es que viva en el pecado. ¿Comprenden, hermanos? La práctica del pecado, alguien dijo que es el pecado más grande que hay. Hermanos, si hay la práctica del pecado, seguramente el Espíritu de Dios no está. Porque si donde está el Espíritu de Dios hay libertad, entonces cuando usted peca, el bombillo se le alumbra. Y si el bombillo le alumbra, usted está diciendo, ay, esto se me va a quemar. Los que conducimos carros sabemos que cuando ese bombillito rojo se alumbra, paramos porque el motor se nos daña. Hermanos, entonces si a usted se le alumbra este bombillo, usted debería parar, revisar qué es lo que está pasando. Entonces, hermanos, pregunta, ¿podemos confiar en el perdón de Dios como hijos de Dios? ¿Sí? ¿O no? Claro que sí. Podemos confiar en el perdón de Dios. Primera de Juan, hermanos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Noten, hermanos, lo que estamos leyendo. Sé que la mayoría de nosotros conocemos este texto.
ahora días pasados compartíamos algo de esto en Buga. Si confesamos nuestros pecados, hermanos, ayúdenme, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo pregunto, hermanos, si es verdad lo que estamos leyendo, que Él, está hablando de los hijos de Dios, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿por qué a veces vivimos como si Dios no me hubiera perdonado? Hermanos, sé que muchos de nosotros, algunos en mayor grado que otros, de niños, de adolescentes, mi vida atrás, seguramente hubieron muchos traumas, hubieron muchas cosas que hicimos mal. Es posible que hubieron violaciones, es posible que hubo un maltrato físico de una manera muy fuerte, es posible que yo hice no sé cuántas cosas. Pero hermanos, si somos de Cristo, yo no tengo por qué andar con una carga encima que está diciendo la Biblia que Él es fiel y justo para perdonar ese pecado. Significa, hermano o hermana, que si usted recuerda con toda la tristeza y la amargura de por allá, y eso lo carga aquí, dicen Hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, mis queridos hermanos, si nosotros vivimos arrastrando todas esas cadenas de la vida de atrás y soy cristiano, hermano, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Significa que si ese es su caso, usted no está haciendo real lo que estamos leyendo. Porque hermano, Él es fiel y justo. Una cosa es que a veces nosotros recordemos eventos del pasado, de pronto en un momento como un testimonio, cosas así, ¿no? Es que eso es porque eso lo recordamos. Pero hermanos, si traemos eso a nuestro corazón y mi vida es una vida, perdonen la palabra, es una vida miserable, es una vida triste, porque es que yo siempre, es que mi vida fui así y andamos como, hermanos, entonces no estoy haciendo real. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, ¿usted cree que Él es fiel y justo? ¿Cuántas cosas hay en su vida que lo mortifican? De atrás, lo que sea. ¿Cuántas cosas hay en su vida que le dañan su paz de atrás? Hermanos, justificados pues por la fe, ¿qué dice? Hermanos, la paz del creyente no es una cosa que me la entregan ustedes a mí realmente. La paz la tenemos por ser justificados, eso es por medio de la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz por medio de Jesús. La paz de nosotros ha sido puesta en nuestros corazones y de aquí sale esa paz a los demás. No puede ser que si yo tengo paz, hermano, no transmito la paz. En el medio de las dificultades que podamos tener, pero volvemos a lo que estoy diciendo, tenemos dificultades, pero hermano, estamos cargando con cosas de allá y las estamos viviendo hoy en día. No, hermanos, Él es fiel y justo. Pero note lo que dice, hermano, ¿para qué Él es fiel y justo? ¿Para que me ponga la comida todos los días? ¿Para que me dé los alimentos? ¿Para que me dé la medicina? Sí, pero hermano, el texto dice, para perdonar nuestros pecados. A veces, hermanos, como hijos de Dios no creemos en el perdón de Dios como hijos. Y eso hace, hermano, que la vida suya y la vida mía muchas veces sea una vida frívola. Pero no solamente Él nos limpia de toda maldad. Hermano, es que yo toda mi vida he sido, hablemos, yo toda la vida he sido de mal genio, toda mi vida. Hermano, parece que eso fuera un trofeo. ¿Comprende? Parece que eso fuera un trofeo. Hermano, eso no es un trofeo. No puede ser un trofeo, hermano. Dice que Él nos ha limpiado de toda maldad. Entonces, si eso es maldad, si eso no es bueno en mi vida, ¿por qué yo tengo que andar con un trofeo, hermano? Que eso no es un trofeo, eso es una vergüenza. Una cosa es que usted tenga lucha con algo, sí, y yo. Pero hermano,
una cosa es la lucha y otra cosa es que yo viva en la lucha. Hay cosas que yo sé que me hacen daño, pero hermanos, yo sé que tengo que vivir con el freno de mano aquí. Otra cosa es que yo esas cosas que son una lucha las mantengo y vivo por ellas. Ahora, hermano, si Dios ya me perdonó, hermanos, podríamos hacernos una pregunta: ¿por qué entonces recuerdo con frecuencia el pecado? ¿Por qué recuerdo esa vida de allá? Y a veces, hermanos, estamos aquí, estamos viviendo lo de allá. Ay, ¿qué tal que esta semana? ¿Comprenden? ¿Pasa eso o no? Estamos, hermanos, viviendo atormentados por lo que pasó, pero estamos viviendo atormentados porque de pronto el Señor de enseguida mañana no me va a saludar y de pronto el viejo bien tranquilo. ¿Comprenden, hermanos? No puede ser, hermanos. Dice la Biblia, cada día, ayúdenme, tiene su propio afán. Hermano, vivamos un día a la vez, ¿sí? Si usted hoy tuvo no sé qué episodio, hoy, mañana es diferente. No podemos marcar los días todos iguales. Hermanos, rápidamente quiero mirar ahí en Hechos, mirando un ejemplo. Hechos capítulo 13, versículo 22, dice: quitando le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, ¿qué dice Dios de David? He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Dice la Biblia eso? ¿Sí? Sí. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Pregunto, hermanos, para nosotros, cuando leemos esto, vemos el telón muy alto, ¿cierto? Un hombre conforme al corazón de Dios, o sea, es grande. Pero hermanos, yo quiero que meditemos en algo. ¿Qué podemos aprender de David? Muy breve. David comenzó siendo un niño pastor y terminó como rey. Se convirtió en un gran guerrero y fortaleció la pequeña nación de Israel. Dios dice de David: he encontrado a David un hombre conforme a mi corazón. Ahora, Dios está declarando su aprobación del corazón y la vida de David. Las acciones de David no siempre fueron piadosas, ¿estamos? Las acciones de David no siempre fueron piadosas, hermanos. David fue un guerrero que derramó sangre, ¿sí? Eso dice la Biblia. Dice en Primera de Crónicas 22:8, David cometió adulterio con una mujer llamada Betsabé. Sabemos la historia, no nos metemos por cuestión del tiempo. Dice en Segunda de Samuel 11:4, para resolver su problema, David ordenó que pusieran al esposo de Betsabé en una posición de batalla avanzada donde lo mataron. Pero estamos diciendo: he hallado a David un hombre conforme a mi corazón. Y mire lo que estamos leyendo. Ahora, ¿qué cambió entonces esto que estamos mirando? ¿Qué cambió la historia de David para que Dios diga: he hallado a David un hombre conforme a mi corazón? Hermanos, dice en el Salmo 51, versículo 1, mire lo que dice David: ten piedad de mí, oh Dios. Y este salmo es escrito inmediatamente después del suceso que hemos hablado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en la palabra y tenido por puro en tu juicio. Hermanos, no voy a entrar a meditar nada en este salmo, pero hermanos, lo que podemos meditar aquí o mirar así, hermanos, es que David tuvo un arrepentimiento genuino. David pecó y David se arrepintió de corazón, y luego vemos cómo Dios obra a través de David. Entonces, hermanos, ¿yo qué estoy diciendo? Estoy diciendo que David le creyó al perdón de Dios. Y en base a eso la vida de David funcionó como funcionó. Su vida y mi vida muchas veces no crece más porque no le creemos al perdón de Dios y me quedo estancado aquí porque es que así soy yo y así me tengo que morir. No, hermanos, le creemos al perdón de Dios y avanzamos porque ese es el propósito por el cual Dios nos ha sostenido aquí.
Vamos a mirar otro ejemplo, hermanos, brevemente. Mateo 26, 69. Dice la palabra de Dios. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra vez y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero Pedrito otra vez, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Versículo 74. Entonces Pedrito, él comenzó, hermanos, ¿a qué? A maldecir y a jurar: no conozco al hombre. ¿Y qué pasó? Enseguida cantó el gallo. Versículo 75, hermanos. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Hermanos, ¿y qué dice? Y saliendo fuera, ¿qué dice? Lloró amargamente. Hermanos, ¿sabe por qué la vida de Pedro fue transformada? A pesar, hermanos, si en este tiempo vemos a un hombre haciendo esto, nosotros decimos: no, este man este no puede ser cristiano. No, ¿cómo se le ocurre? No, ni con él me siento, pues, porque es que, no me salude que usted es un... Hermanos, vemos en la Biblia que Pedro lloró amargamente, un arrepentimiento de corazón genuino. Y mis hermanos, más adelante entonces, vemos, por decir algo, en 1 de Pedro, ahí en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3, hermanos, seguidamente, Pedro, mire lo que está diciendo, hermanos, ahí en el capítulo 1, versículo 3, Pedro está diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza. Mire lo que él está hablando, una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Al que había negado, ya le está diciendo: la resurrección está en Jesús. Dice: para una herencia. Al que él negó, está diciendo: la herencia de Jesús es mejor que cualquier otra, porque esa herencia es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, ese hombre que negó, pero ese hombre que se arrepintió, está hablando maravillas de Jesús. ¿Qué pecado, hermano o hermana, qué pecado lo oprime a usted? ¿Qué pecado no lo deja crecer? ¿Qué pecado lo mantiene un poquito estático? Porque es que yo no, hermanos. Pedro lloró amargamente. David dijo: lávame y lávame y lávame. Perdóname, Señor. ¿No es esa la actitud que nosotros deberíamos de tener? Aquel que juró y maldijo diciendo: no lo conozco, es el que está ahorita hablando lo que está hablando, mis hermanos. Pregunta: ¿cree usted que hay pecado en su vida que Dios no haya perdonado? O sea, ¿cree usted hoy que hay un pecado en su vida que Dios no le ha perdonado? Y sabes, si no ha sido perdonado, es porque no ha sido confesado. Porque leíamos: Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, muchas veces leemos la Biblia y la leemos. Hermanos, no la hacemos para nosotros. No queremos hacer real lo que somos en Jesús. Y por esa razón a veces la vida del creyente, de nosotros, por eso a veces es como es. Por eso a veces otros no quieren ser como yo, porque si yo soy de Cristo, esta semana hablaba, bueno, también uno escucha a las personas que hablan, y entonces alguien decía, la actitud de una señora muy mala, sus comportamientos y lo que sea, y alguien decía, y esa señora es evangélica.
y yo como que yo quería desaparecerme. ¿Comprende? O sea, que embarrada. Yo quería como que... Y esa señora es evangélica y con lo que estaba el comentario era feo. Hermanos, qué bueno que ese no sea el caso de nosotros, ¿cierto, hermanos? Hermanos, si hay pecado en su vida que no ha sido confesado, yo puedo asegurarle, sin conocerlo a usted dentro de usted mismo, su vida, aunque Cristo esté en usted, su vida es vacía. Por eso a veces estamos cantando y seguramente usted no tiene ganas de cantar. Por eso a veces en la noche usted ni ganas de orar tiene, a lo mejor pocas ganas de leer la Biblia. O sea, me pasa lo de Pedro, que es más fácil estar con los que están allí lejos. Y usted lo conoce, no, usted es cristiano, no, yo por ahí voy a algunas reuniones, pero pues, o sea, comprende, o sea. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Hermanos, termino leyendo un versículo ahí en Colosenses 1:13. Dice, el cual nos ha librado. Pregunto, hermanos, ¿quién nos ha librado? Hermano, el Señor Jesús murió en la cruz y nos ha librado. Pero noten lo que dice, hermanos. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hermanos, pregunta, ¿creemos esto? Hermanos, mire que no tenemos que explicar nada. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Significa, mire lo que pasó, hermanos. La información de Lot es que salga, ¿no? De Sodoma y Gomorra. Y él coge a su mujer y vámonos. Pregunto yo, ¿Dios estaba librando de la potestad de las llamas a la mujer de Lot? Pues claro. ¿Pero qué hizo esta mujer? Hermano, había un apego con Sodoma y Gomorra y ella ya estaba advertida. Y ella dijo, voy a dar el último vistacito a esto. Hermano, Dios le prometió y Dios le cumplió. Así como Dios le prometió a Pedro, el gallo va a cantar y cantó. Hermanos, y Dios sigue cumpliendo. Hermanos, Él no es Diosito. Él es el Dios temible. Es el Dios justo. Es el Dios que lo que dice lo cumple. Hermanos, pero yo tengo que creer que Él a mí me ha librado de la potestad de las tinieblas y me ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, hermanos, si nosotros nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, ¿no será mejor vivir en lo que somos, en el reino de su amado Hijo? Que vivir, hermanos, en situaciones diferentes. Dice el 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mis hermanos, dejemos ahí. No quiero decir que el Señor nos ayude, porque Él ya nos está diciendo en su palabra. Hermanos, quiero decir, hermanos, que creamos lo que Dios dice en su palabra y hagamos real lo que somos en Cristo. Si usted ha nacido de nuevo, tiene que creer en el perdón de Dios para vivir como lo que es, un hijo de Dios. Pero si usted no ha nacido de nuevo, si usted sabe que Jesús no es su Señor y su Salvador, tienes que empezar con un arrepentimiento, entregando su vida a Jesús, para que puedas empezar a tener de verdad y ser hecho, como dice la Biblia, ser hecho un hijo de Dios. Vamos a orar entonces. Amado Dios, gracias damos en esta tarde por su amor, gracias Dios por sus misericordias que son nuevas cada mañana, gracias por su palabra, Dios. Lo que tenemos que hacer, Dios, es pedirte perdón porque muchas veces no hacemos real, Dios, lo que somos en Cristo, porque muchas veces somos conscientes de su perdón, pero seguimos cargando con cosas que lo único que hacen es lastimarnos, hacernos daño, pero aún así consentimos, Dios, en vivir con todos estos asuntos
seguramente del pasado o cosas que aún ni han llegado, pero las vivimos como si fueran verdad y vemos como verdad las cosas temporales, pasajeras, más que las suyas, que así permanecen para siempre. Dios, quiero rogar por cada uno de mis hermanos, hermanas, rogar por la iglesia, rogar Dios, quiero rogar en este momento de una manera muy especial por la salud de Hannah, también Padre, orar por nuestra hermanita Angie en su recuperación de su rodilla. Gracias Dios porque provees también el tiempo para el hermano Edio de acompañarla. Y oramos Dios por todos los hermanos, pensamos en el hermano Carlos Iván, pedimos por nuestro hermano también para que Dios le sigas ayudando y le sigas bendiciendo. Gracias por el hermano Alejandro que está con nosotros y Dios por todos los que pasan momentos difíciles de salud. Y Dios te alabamos y damos las gracias en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Hermanos, el Señor les guarde.